en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. El recorrido nocturno por la nave 4 siempre comenzaba con el mismo ruido. El chasquido metálico de los gruesos candados de cortina y el siseo constante de los aspersores de humedad, ajustados para refrescar las estivas de madera. Esteban caminaba despacio sobre el piso de concreto pulido, empuñando una linterna pesada de pilas desgastadas. En esa sección del mercado mayorista se apilaban toneladas de cítricos, cajas de pino silvestre verde traídas desde los almacenes del norte, acomodadas en torres que rozaban las vigas del techo. La noche era helada fuera de los muelles, pero dentro del abasto se concentraba un aire denso, cargado de aroma a corteza amarga, cartón húmedo y tierra removida. Al llegar al pasillo central de la nave, Esteban notó que la inclinación de una de las tarimas de naranjas no guardaba la verticalidad exigida por los supervisores. El bulto superior parecía desplazado unos centímetros fuera de la escuadra. Para acomodar la masa de pino sin llamar a un mozo de carga y evitar reportes de avería en la hoja de turno, echó mano del gancho de madero oxidado que llevaba prendido al cinturón de cuero, una barra gruesa de hierro mollar con la punta encorvada y un mango de fresno oscurecido por el sudor de años de trabajo. Apoyó la suela de sus botas en la tarima inferior y clavó la punta metálica en el costado de la caja para hacer palanca. No hubo la resistencia crujiente de la fibra de madera dura. El gancho de madero se hundió en la caja de naranjas como si fuera manteca derretida, soltando un vapor dulzón que le abrazó las fosas nasales. Esteban dio un brinco hacia atrás, sofocado por el golpe de calor que brotó de la hendidura. No salió de la madera rota el jugo ácido y transparente de la fruta exprimida. En su lugar, una bilis espesa, viscosa y hirviente, de un color pardo rojizo casi gelatinoso, comenzó a manar por la grieta. El fluido cayó al suelo con un chasquido sordo y comenzó a hervir al contacto con la superficie de concreto limpia. El vapor que despedía oía a fermentación vieja, pero con una nota cáustica que le hizo picar los ojos de inmediato. Asustado ante la perspectiva de que el encargado del sindicato acusara un sabotaje o le cargara el costo del lote dañado en su nómina semanal, Esteban buscó presuroso un pedazo de arpillera y frotó con fuerza el charco caliente para disimular la mancha antes de la llegada del turno matutino. La bilis impregnó el trapo echando un humo blanquecino. Al ponerse de pie y avanzar hacia la caseta de control para anotar la novedad sin detalles comprometedores, sintió un crujido anómalo bajo la planta de su pie derecho. Al bajar la vista a la luz tenue de los tubos fluorescentes de la nave, descubrió que el cuero grueso de la suela de su bota se deshacía de forma irreversible, dejando sobre el hormigón una estela de costras negras y correosas que despedían un calor punzante. En la pequeña oficina de pesaje de la nave central, la luz fluorescente zumbaba con un tono azulado que lastimaba la vista. El inspector del sindicato, un hombre barbudo de cuello ancho y chaleco manchado de grasa vegetal, no levantó los ojos de su libreta cuando Esteban entró a marcar la tarjeta de inspección a la 1 de la mañana. Sin dejar de masticar un palillo de madera, el inspector le recordó la consigna con voz áspera y desprovista de matices: cualquier reporte de mercancía podrida o mermada durante el recorrido nocturno se descontaría directamente del sobre de pago del velador de turno, salvo que hubiera un parte firmado por los dueños de los puestos. La amenaza era clara, y no dejaba margen para explicaciones sobre la densidad de la bilis o el vapor hirviente que Esteban había presenciado. Esteban apretó los dientes, guardó silencio sobre el daño de la suela de su bota y regresó a la nave 4 armado con una escoba de mijo seco y un saco de serrín de pino con la intención de cubrir la filtración antes de que el daño se hiciera evidente a simple vista. Sin embargo, al llegar a la hilera 6 comprobó que la mancha no solo no se había secado, sino que se había expandido por debajo de 3 columnas completas de tarimas de madera. La sustancia viscosa burbujeaba suavemente en las junturas del piso. Al raspar con ímpetu la superficie del hormigón para aplicar el serrín, descubrió que las tablas inferiores de las cajas de pino ya no eran de madera blanda. Se habían disuelto y fusionado por completo con los restos de fruta en una masa pulposa y rojiza que latía de forma imperceptible, acompasándose al flujo de aire que los ventiladores de techo empujaban desde el exterior. El ardor en sus manos desnudas se volvió insoportable mientras arrastraba con desesperación las cajas periféricas para aislar el foco de la pudrición hacia la sombra de los camiones de flete aparcados y apagados al fondo de la nave 4.
Cuando el calor de la pulpa le atravesó la tela de los guantes de trabajo, se los arrancó con furia junto a los muelles de descarga. A la luz de la linterna, observó aterrado la superficie de sus palmas. La piel presentaba una serie de aros concéntricos de esporas negras, incrustados profundamente bajo la epidermis como marcas de tinta china, indeleble, que rechazaban el ardor del agua y la fricción de la escoba. A las 2:30 de la madrugada, el vasto recinto de la nave 4 quedó sumido en un silencio denso que rompía únicamente el zumbido de los motores refrigeradores lejanos. Fue entonces cuando Esteban escuchó el chirrido de metal contra piedra, el eco inconfundible de una transpaleta manual rodando despacio por el pasillo central, fuera de la zona de iluminación de la nave. Esteban avanzó con el gancho oxidado afirmado en su mano derecha, proyectando la linterna hacia los espacios oscuros entre las estivas gigantescas. Siguió una estela continua de huellas húmedas y resbaladizas marcadas sobre el piso limpio hasta llegar al acceso de la masa de almacenamiento frío, una estancia blindada donde se guardaban las cajas de importación. La puerta corredera de acero estaba entreabierta a unos centímetros. Dentro, la transpaleta permanecía inmóvil junto a un apilador eléctrico de gran tonelaje. Atascada en las uñas de elevación de la máquina, encontró la camisa de trabajo de Tomás, el joven mozo de carga encargado de la guardia de medianoche. La tela gruesa de mezclilla estaba completamente empapada en la misma hiel hirviente y amarillenta que Esteban había visto en las cajas de naranjas. Al enganchar la prenda con la punta mellada de su gancho de madero para inspeccionarla, el tejido podrido se desgarró de arriba abajo sin resistencia. Del interior de las mangas cayeron al suelo varios trozos de cuero blando disuelto, pertenecientes a las botas de seguridad de Tomás, envueltos entre hebras miceliales gruesas como cables metálicos que se retorcían lentamente al aire helado de la cámara, buscando hendiduras en el concreto. En ese instante, la altavoz de la radioestafeta fijado en la caseta de control del mercado dejó de emitir la música ambiental de la estación nocturna. En su lugar, del cono de cartón, comenzó a brotar un siseo rítmico, denso y constante, que imitaba con horrible precisión el sonido de una respiración humana ahogada por líquidos viscosos. Esteban intentó retroceder rápidamente hacia la salida de la cámara fría, pero al apoyar todo su peso sobre el talón, el suelo de hormigón armado bajo sus pies cedía de forma elástica y blanda, esponjado por una descomposición subterránea que avanzaba devorando las cimentaciones del mercado. Antes de que pudiera reaccionar a la inestabilidad del suelo, las tuberías de los aspersores de humedad del techo sufrieron un golpe de ariete y comenzaron a expulsar un chorro de agua turbia y amarillenta que despedía un hedor insoportable a levadura agria, masa agria fermentada y vinagre de fruta echado a perder. En cuestión de minutos, la película pegajosa cubrió por entero el piso de la nave, volviendo resbaladizos los pasillos y oxidando las partes metálicas expuestas de las balanzas. Esteban corrió hacia las escaleras metálicas que conducían al sótano de máquinas para cortar la llave maestra de paso de los tanques elevados. Al descender los peldaños de hierro corroído, el calor del subsuelo lo golpeó en el rostro con el impacto de un horno encendido. La tubería principal de agua ya no se veía. Estaba envuelta completamente por una maraña de tubos blandos de micelio blanquecino y rojizo, gruesos como troncos, que reaccionaban a la luz de su linterna, contrayéndose y pulsando con un movimiento peristáltico evidente. Detrás de él bajó precipitadamente Gaby, uno de los peones de limpieza del turno de noche, intentando averiguar la causa de la inundación. Gaby tropezó al pisar la losa del sótano y su pie derecho atravesó la capa superficial de concreto ablandado, como si fuera una costra de cartón mojado. El hombre lanzó un alarido de agonía cuando la bilis orgánica reprimida en el hueco le abrazó el calzado. Esteban reaccionó con la velocidad de la desesperación. Clavó la punta del gancho oxidado en el cinturón de cuero de Gaby y tiró con todas sus fuerzas hacia atrás para desencajarlo de la brecha. El empujón desgarró el pantalón del obrero desde la rodilla hasta el tobillo, dejando al descubierto una piel cubierta de pústulas negruzcas, supurantes y cruzada por hebras filamentosas que ya se incrustaban entre los músculos de la pierna. Terrorizado por su propio estado, Gaby rechazó entre sollozos el auxilio para ir a una clínica y le suplicó a Esteban que lo dejara escondido entre las estivas de cajas de pino más oscuras de la nave 4, temeroso de ser despedido por el sindicato si descubrían su incapacidad física. Guiado por un ruido sordo de motores diésel funcionando a muy bajas revoluciones, Esteban se deslizó cautelosamente por los callejones de servicio traseros del mercado a las 3 de la mañana. Un camión de gran tonelaje,
con la carrocería cubierta de barro seco y sin placas de matrícula visibles, permanecía marcha atrás en el muelle de descarga número 7. Oculto tras un apilamiento de tarimas vacías, Esteban presenció una escena insólita a la luz de un foco halógeno parpadeante. 2 jefes de bodega respetados de la administración del abasto estaban arrojando deliberadamente grandes sacos de plástico negro con vísceras de res en descomposición, junto con cientos de cajas de fruta echada a perder, directamente en las anchas grietas que se abrían sobre el suelo de la plataforma de carga. Los comerciantes conversaban con absoluta frialdad y pragmatismo sobre el fenómeno, comentando cómo el calor biológico generado por la red micelial del subsuelo aceleraba en horas la maduración del género vendible en las naves exteriores de hortalizas, permitiéndoles vender fruta fuera de temporada a precios exorbitantes, a una costa de sacrificar paulatinamente la cimentación de la nave 4. Esteban sintió un escalofrío que le recorrió la espalda y dio un paso atrás en la oscuridad para alejarse de la plataforma, pero el cuero corroído de su bota derecha pisó una astilla dura sobre una tarima podrida. El crujido de la madera resonó con fuerza en el pasillo desierto. El jefe de bodega más anciano detuvo su trabajo. Giró lentamente el rostro iluminado por la luz del foco y clavó en Esteban una mirada carente de sorpresa. No intentó agredirlo ni llamar a los guardias de seguridad. Simplemente se aproximó unos pasos al borde de la grieta humeante y le advirtió con voz neutra que el piso de la nave ya no pertenecía a la empresa ni a los inspectores, sino a la propia fermentación de la tierra, y que nadie que hubiera trabajado en el abasto saldría jamás de ese perímetro sin pagar la cuota de materia que el mercado exigía. La temperatura dentro de la nave 4 alcanzó niveles sofocantes, sobrepasando los 40 grados en pocos minutos a medida que la bilis de la hielo orgánica hervía bajo las baldosas. Las torres de madera de pino, apiladas a más de 10 metros de altura para optimizar el espacio de bodega, comenzaron a perder su forma rígida. La madera saturada de acidez se doblaba como junco blando, y las estivas gigantescas comenzaron a inclinarse y derretirse unas contra otras, colapsando sobre los pasillos de tránsito en una masa amorfa de vegetal en descomposición y resina hirviente. Esteban corrió despavorido por el pasillo 3 intentando avisar a los pocos mozos que quedaban en las casetas de control para forzar la evacuación del edificio, pero al llegar a las gran cortinas metálicas enrollables que daban acceso al aparcamiento exterior, descubrió que las guías de chapa de acero estaban soldadas de arriba abajo por grumosas costras de hongos carnívoros, duras como resina seca y cubiertas de filamentos que vibraban al tacto. Desesperado, tomó el gancho de madera oxidado con ambas manos y comenzó a golpear violentamente el marco de una puerta lateral de servicio. La punta mollar de la herramienta abrió una hendidura en la estructura corroída, haciendo saltar astillas carbonizadas y chispas por la acidez de la sustancia acumulada en las vigas. Al abrir la rendija, el aire de la nave se volvió denso y opaco por la liberación masiva de esporas de tono violáceo en suspensión. La visibilidad dentro del recinto cayó a menos de 2 metros y la respiración se volvió un tormento abrasador que quemaba la garganta y las mucosas de los pulmones como si se inhalara polvo de cal viva. Al sufrir una severa crisis de tos contra la manga de su sudadera, Esteban escupe sobre la linterna hilos gruesos de una materia gelatinosa negra que se agitaba lentamente sobre el cristal caliente. Sin posibilidad de abrir los accesos principales, Esteban se vio obligado a cruzar el núcleo mismo del abasto podrido para buscar la copia pesada de las llaves de los portones exteriores, custodiada en la oficina del Consejo Sindical. Avanzar por la nave 4 significaba caminar sobre una alfombra viva de tejido celular palpitante que había sustituido por completo el piso original de cemento. La superficie se hundía varios centímetros a cada paso, despidiendo un calor húmedo que le atravesaba las suelas destrozadas. Al ingresar en la oficina administrativa, encontró los escritorios de chapa metálica corroídos hasta el soporte de hierro y los armarios de archivos cubiertos por una veladura gruesa de moho amarillento. Detrás de la mesa de juntas, los 2 delegados del sindicato permanecían sentados en sus sillones de cuero, respirando con dificultad extrema. Sus torsos y brazos estaban pegados a la pared de mampostería por filamentos secos y duros que los mantenían inmovilizados como especímenes de muestra. Esteban avanzó hacia la caja fuerte del fondo, metió la punta mollar de su gancho oxidado en la rendija de la puerta metálica golpeada por la acidez y palanqueó con fuerza hasta cortar las hebras miceliales endurecidas que trancaban el mecanismo. Logró sacar del interior un aro con las llaves pesadas de hierro del portón de salida. Mientras recogía el llavero,
Uno de los delegados atrapados movió la cabeza con lentitud y le pidió auxilio con una voz que era apenas un susurro rasposo. Pero cuando Esteban enfocó la luz tenue de su linterna hacia abajo, vio con horror que las piernas del hombre habían desaparecido bajo el pantalón, completamente disueltas y fusionadas dentro del muro de concreto fermentado. Con el corazón latiéndole en la garganta, corrió hacia el portón de salida tras la oficina e introdujo la llave pesada en la cerradura blindada. Pero al intentar girar la llave con ambas manos, el metal desgastado por la acidez mella y se quiebra en dos piezas dentro del ojo de la cerradura anegado de resina caliente. Con el techo de la nave 4 cediendo visiblemente bajo el peso de las estivas derretidas y la expansión del hongo subterráneo, Esteban corrió por la rampa de carga hasta encontrar una carretilla elevadora de motor diésel abandonada por los cargadores. La carrocería de chapa verde del vehículo mostraba picaduras profundas de corrosión química y las gruesas ruedas de goma dura despedían humo blanco por el contacto con la hiel hirviente del suelo. Se subió de un salto a la plataforma del conductor, jaló la palanca de arranque y el motor respondió con un estampido sordo que hizo vibrar las estructuras metálicas circundantes. Esteban aceleró a fondo en línea recta contra la pared de contención del muelle exterior, un parapeto construido con tablas gruesas de pino y láminas de chapa galvanizada que bloqueaba el paso hacia el aparcamiento. La carretilla elevadora embistió la barrera con un impacto seco y ensordecedor, rompiendo la trabazón de vigas podridas y rasgando la densa red de filamentos miceliales que mantenía unida la fachada del edificio. La fuerza de la colisión proyectó a Esteban por encima del volante de la máquina, haciéndolo salir despedido violentamente y rodar sobre la superficie de asfalto frío y limpio del aparcamiento exterior. Detrás de él, la nave 4 del abasto colapsó hacia adentro con un crujido monumental, implosionando en una enorme masa de escombros de madera, concreto deshecho y una densa columna de vapor negruzco que se elevó hacia el cielo nocturno. En ese momento, los primeros compradores del turno matutino comenzaban a ingresar al predio en sus furgonetas de reparto. Al presenciar el derrumbe y ver a Esteban tirado en el suelo, cubierto de lodo rojizo y costras negras, se detuvieron en seco, observando la escena con un silencio de estupefacción y profundo rechazo social. Esteban intentó incorporarse sobre los codos y gritarles que se alejaran del perímetro del abasto, pero de su garganta destruida por la inhalación de esporas únicamente brotó un silbido seco, desprovisto de todo timbre de voz humana. 4 semanas después del colapso de la nave 4, el sector oriental del mercado mayorista permanece cercado por láminas altas de zinc gris sin distintivos ni rotulación oficial, bajo la vigilancia constante de personal militarizado que viste trajes de protección química neutros y prohíbe el acercamiento de curiosos. Esteban vive recluido en un cuarto pequeño de alquiler al fondo de un patio de vecinos, lejos de los muelles de carga. Ha perdido de forma irreversible el sentido del olfato y del gusto. Los alimentos carecen de sabor para él y solo percibe una sensación de ardor seco y constante en las mucosas de las fosas nasales y la garganta. Los antiguos compañeros del gremio y los vecinos del barrio lo evitan con abierto desprecio y temor cuando se cruzan con él en la calle, al notar los marcados aros de esporas negras que han quedado teñidos de forma indeleble bajo la piel de sus palmas y a lo largo de su cuello. Cada noche, acostado en la penumbra de su habitación, escucha con pavor cómo las tarimas de madera de pino de su pequeña cama crujen rítmicamente en el silencio, liberando una humedad densa que huele a fruta fermentada y bilis caliente. Una madrugada, al sentir un ardor profundo y sordo en la pierna derecha, toma el gancho de madera oxidado que conservó como único recuerdo de aquella noche y aprieta la punta mollar contra su muslo. La piel de su cuerpo cede suavemente al metal sin dolor ni resistencia, exactamente con la misma facilidad blanda con la que el gancho se hundió en la primera caja de naranjas. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.